Bienvenidos a un nuevo episodio de Una historia para no dormir. Hoy nos adentraremos en un tema que ha marcado la historia y el folclore de México: la brujería. Desde tiempos ancestrales, las brujas han sido figuras rodeadas de misterios, temor y fascinación. En nuestro país hay rincones donde las leyendas de brujas no son solo cuentos, sino advertencias. Esta noche les contaré relatos reales y perturbadores que me han llegado. Cada uno está lleno de detalles que podrían ser demasiado inquietantes para algunos. Así que, si estás escuchando esto a solas, te recomiendo que mires bien detrás de ti, porque nunca sabes quién o qué podría estar ahí. Sin más preámbulos, vamos con la primera historia. Mi nombre es Miguel y esta historia ocurrió hace unos 15 años, cuando tenía 18. Mi abuelo, mejor conocido como Don Joaquín, vivía en un lugar llamado Las Coloradas, en Yucatán. Era un sitio famoso por sus paisajes rojizos y su tranquilidad, pero también por sus leyendas de brujas. Mi abuelo siempre nos decía: el monte tiene sus secretos, Miguel, no lo andes retando. Una tarde, después de ayudarlo en la cosecha de maíz, decidí quedarme un poco más en la parcela. Él había regresado al pueblo y me dejó encargado de terminar. No me preocupaba, ya conocía bien el terreno. El sol se estaba ocultando y me apresuré. De pronto, mientras arrancaban las últimas mazorcas, noté que el viento había cambiado. El calor sofocante de la tarde dio paso a un frío inusual que hizo que se me erizara la piel. Fue entonces cuando escuché un murmullo. Al principio pensé que era un vecino, pero no era una voz normal. Era un cántico, como un rezo en un idioma que no reconocía del todo, aunque tenía un aire familiar. Encendí mi lámpara de mano y me dirigí hacia el sonido, pensando que alguien podría necesitar ayuda. Avancé solo unos metros y entre los árboles vi algo que me paralizó. Había una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba encorvada, con una cabeza anormalmente grande y brazos desproporcionados. Pero lo que más me impactó fue su rostro. Sus ojos brillaban en un tono rojo tenue y su boca se movía como si estuviera hablando, aunque el cántico no provenía de ella, sino del mismo aire. Retrocedí un paso y pisé una rama seca que crujió bajo mi peso. La figura giró la cabeza hacia mí con un movimiento rápido y antinatural. En ese momento, escuché un grito estridente que me hizo correr sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía. El cántico se volvía más fuerte, más cercano. Llegué a casa de mi abuelo casi sin aliento. Lo encontré parado en la puerta, como si estuviera esperándome. Su semblante era serio y sin decir nada me hizo entrar. Cerró la puerta y sacó un frasco de vidrio con un líquido oscuro que olía a hierbas amargas. Me lo dio y me dijo: tómalo. ¿Qué es esto?, pregunté desconcertado. Tómalo y confía. Su sabor era horrible, pero al instante sentí que mi cuerpo se relajaba. Aunque el miedo seguía ahí, mi abuelo me llevó a la habitación y me dijo que no saliera hasta que amaneciera. Esa noche no pude dormir. Afuera se escuchaban risas, pero no eran humanas. Eran chirriantes, como si alguien se estuviera burlando de mí. Por la mañana mi abuelo me despertó temprano y me llevó de nuevo al monte. Cuando llegamos a aquel lugar donde había visto a la figura,
Todo había cambiado. El suelo tenía marcas como de garras enormes y en el centro había un círculo de cenizas. Mi abuelo recogió algo del suelo. Era una pluma negra que parecía brillar bajo el sol. Esto no es casualidad, me dijo, mostrándome la pluma. Aquí estuvieron ellas. Intenté convencerlo de que lo mejor sería quemar ese lugar, pero él me interrumpió. No se toca lo que no es tuyo, Miguel. Por eso vinieron anoche. Te metiste donde no debías. Aquella misma tarde hicimos una limpia en mi casa. Mi abuelo no explicó mucho, pero antes de irse me miró y me dijo: si vuelves a verlas, no corras. Dales la espalda y sigue como si no estuvieran ahí. Si corres, ellas sabrán dónde encontrarte. Desde aquel entonces no regresé a la Colorada, pero todavía sueño con ese cántico. Y cada vez que escucho el olor de la lechuza, siento que algo me observa desde lejos. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Aurora y crecí en un pueblo en Veracruz llamado San Mateo. Es un lugar rodeado de montañas y niebla, donde las leyendas son parte del día a día. Mi abuela siempre me decía que San Mateo no era un pueblo cualquiera, que allí habitaban cosas que la mayoría de la gente no podía comprender. Cuando tenía 22 años, una noche, mi mejor amiga Carmen y yo fuimos invitadas a una fiesta en la casa de un conocido. Se llamaba José, un hombre mayor al que se le decía el curandero del pueblo. No sé por qué aceptamos ir. Quizá curiosidad, o tal vez porque decían que su casa estaba llena de cosas extrañas. La casa de don José estaba apartada. Se encontraba en la ladera de una colina. Llegamos al anochecer y desde el primer momento sentí algo extraño. Había un silencio pesado, como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. La fiesta era pequeña, solo 10 personas. Don José nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba a cubrir sus ojos. Todo parecía normal, hasta que sacó una botella de un líquido oscuro y nos dijo: este mezcal es especial. Está hecho con hierbas que no crecen en cualquier parte. Quien lo bebe tiene visiones. Todos aceptaron beberlo. Carmen, siempre más atrevida que yo, fue la primera en probarlo. Yo intenté negarme. Sin embargo, don José insistió tanto que cedí. Apenas un sorbo y el sabor amargo me invadió. En unos minutos comencé a sentirme mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Entonces sucedió algo extraño. Las risas de los invitados comenzaron a sonar distorsionadas, y las luces de las velas parecieron parpadear más de lo normal. Sentí que alguien me observaba, pero cuando miré alrededor, todos parecían absortos en la bebida. Carmen, sin embargo, se encontraba inmóvil, mirando fijamente el suelo. ¿Estás bien?, le pregunté tocándola en el brazo. Ella levantó la mirada, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, como si no estuviera realmente allí. En aquel momento don José se acercó y dijo algo en un idioma que no reconocí. Carmen se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde vas?, le pregunté, pero ella no respondió. Decidí seguirla hasta el patio trasero. La vi caminar hacia un árbol enorme. Era un ahuehuete que, según las historias, era un lugar de encuentros para brujas. De repente, Carmen comenzó a hablar en un tono bajo. Las palabras no se le entendían, y su voz no sonaba como la de ella. Era más grave. Intenté acercarme, pero un viento helado me detuvo. Fue entonces cuando vi a una mujer. Estaba de pie junto al árbol, completamente envuelta en un rebozo negro. Este le cubría completamente su rostro. No sé de dónde salió, pero estaba ahí observando.
Es mejor que regreses a casa, me dijo don José. ¿Quién es ella?, decidí preguntar señalando la figura. Ella no es alguien a quien debas mirar mucho tiempo. Carmen cayó de rodillas frente al pueblo y comenzó a reírse, pero su risa no tenía sentido. Era un sonido agudo y escalofriante que parecía venir de muchas voces al mismo tiempo. La mujer del rebozo extendió un brazo hacia ella y Carmen se desplomó en el suelo inconsciente. Don José la levantó y me pidió ayudarla para llevarla de vuelta a la casa. Esa noche no se habló más de lo ocurrido. Carmen despertó al día siguiente, pero no recordaba nada. Desde ese entonces nunca volvió a ser la misma. La encontraba hablando sola, murmuraba cosas en aquel idioma y su salud comenzó a deteriorarse sin explicación. Tiempo después, Carmen desapareció. Nadie supo qué fue de ella, pero algunos del pueblo decían que había sido reclamada por aquella bruja del Ahuehuete. Antes de continuar con la última anécdota de esta noche, quiero recordarte que si estás disfrutando de este episodio y quieres escuchar más relatos aterradores, te suscribas a Una Historia para No Dormir. Aquí compartimos las historias más inquietantes, basadas en relatos reales de todo México. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y si te atreves, compártelo con alguien que quiera pasar una noche sin dormir. Ahora sí, prepárate para esta última historia. Esta es la más perturbadora de todas. Me llamo Ernesto y esto me sucedió hace unos años en un pueblo llamado San Juan de la Barranca, en Jalisco. Era un lugar pequeño rodeado de cerros y con una barranca que parecía no tener fin. Ahí vivía mi tío Rogelio, un hombre que había sido ganadero toda su vida y que siempre tuvo fama de ser reservado. Una noche me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, algo ansiosa. Me pidió que lo visitara porque había algo que necesitaba contarme en persona. No quise negarme. Mi tío no era de los que pedían favores a la ligera. Llegué al pueblo al atardecer y la casa de mi tío estaba al borde de la barranca, con una vista impresionante pero inquietante. Me recibió en la puerta con una expresión de preocupación. Me hizo pasar sin decir mucho, y cuando nos sentamos en la cocina comenzó a hablar. Ernesto, necesito que me prometas algo. No le cuentes a nadie lo que te voy a decir. Asentí intrigado. Mi tío suspiró y miró hacia la ventana, como si temiera que alguien lo escuchara. Hace unos meses perdí varias vacas. Las encontraba muertas con el cuello roto y marcas de dientes que no eran de coyotes, ni siquiera de algún animal que conozca. Al principio pensé que eran brujas, porque aquí se dice que ellas bajan a la barranca a buscar almas o algo peor. Mi tío sacó una bolsa de cuero y la abrió. Dentro había una figura pequeña de cera negra, con alfileres clavados en el pecho y la cabeza. Esto lo encontré en el corral una mañana. Lo quemé, pero esa noche tuve un sueño. Una mujer vestida de blanco me habló y me dijo que lo que hiciera tenía un precio. ¿Una mujer de blanco?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Sí, pero no era una mujer normal. Tenía ojos negros y su voz era como si varias personas hablaran al mismo instante. Aquella noche mi tío me pidió que lo acompañara a revisar el corral. No me agradaba la idea, pero acepté. Caminamos con linternas hasta el lugar. Todo estaba en silencio, demasiado para mi gusto. Cuando llegamos, vi algo que nunca olvidaré. Una sombra enorme se movía entre los árboles cercanos como si flotara. Ahí está, susurró mi tío, apuntando con la linterna. La luz reveló a una mujer. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y sangre. Su cabello cubría su rostro, pero lo que más me impactó fueron sus pies. No estaban tocando el suelo y parecían más bien garras.
Mi tío sacó un cuchillo y comenzó a murmurar una oración. La figura dejó escapar un grito agudo que resonó por toda la barranca. Me tapé los oídos, pero el sonido me caló hasta los huesos. Y de repente, la mujer desapareció. Cuando regresó a la casa, mi tío me explicó que había hecho un pacto años atrás para prosperar en su negocio. Había acudido un hombre que, según los rumores, practicaba la brujería negra. El precio del pacto no se lo explicaron bien y ahora estaba pagando las consecuencias. Aquella noche mi tío insistió en que me quedara en su casa. Sin embargo, al amanecer, me despertó el sonido de gritos. Salí corriendo y lo encontré en el corral, tendido en el suelo. Estaba vivo, pero su rostro estaba lleno de arañazos profundos, como si algo lo hubiera atacado. Mi tío se fue apagando lentamente. Vendió su ganado, dejó la casa y se mudó lejos de la barranca. Lo vi pocas veces después de ese suceso, pero siempre llevaba el cuello un amuleto de protección. Alguna vez alguien me dijo que la mujer de blanco sigue apareciendo en la barranca, como si estuviera buscando a alguien más con quien saldar cuentas. Y así hemos llegado al final de este episodio de Una historia para no dormir. Espero que estas anécdotas te hayan dejado con aquella sensación de mirar 2 veces a tu alrededor antes de apagar la luz. México es un país lleno de misterios, y las historias de brujería nos recuerdan que hay cosas que no siempre podemos explicar. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con alguien que también disfrute estos relatos. Recuerda que cada semana te traemos nuevos relatos, más aterradores y, por supuesto, basados en experiencias reales. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Descansa si que puedes. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Una historia para no dormir.